Buenas, este video es presentado para la materia de control digital de la Universidad Nacional Abierta de Distancia por Cristian Mozo, presentado al tutor Joan Sebastián Bustos, y como objetivo principal tenemos diseñar un controlador digital que se desarrollará siguiendo los pasos de los objetivos secundarios, que como primera medida sería generar los diagramas de Bode para satisfacer las condiciones de diseño. Otra segunda medida es obtener mediante transformada Z la función de transparencia diseñada del controlador. Otro tercer paso es graficar la respuesta escalón unitario para observar el comportamiento del controlador digital. Bueno, según lo que menciona el ejercicio, dice que necesitamos diseñar un controlador digital en el plano omega tal que el margen de fase sea de 50 grados, el margen de ganancia de 10 decibelios y la constante de error de velocidad elástica sea de 2 segundos a la menos 1. El tiempo de muestreo t es de 0.2 segundos. La función de transferencia discreta la tenemos expresada aquí, como se puede ver, está expresada mediante la transformada z. Entonces, para nosotros poder manejar esta función de transferencia necesitamos transformarla a una función de transferencia bilineal. Mediante esta ecuación, nosotros transformaremos la z a omega para que de alguna manera sea más fácil representarla en los diagramas de Bode. Entonces, mediante algunos cálculos matemáticos que hacemos aquí, obtenemos nuestra función de transferencia en el plano omega, que es la que podemos observar aquí en esta parte. Ahora, en otro paso, suponemos que la función de transferencia del controlador G sub W omega tiene una ganancia unitaria para el intervalo de baja frecuencia y tiene la siguiente forma. Tiene esta forma, que la podemos apreciar aquí, en donde el valor de alfa varía de 0 a 1 entre esos dos valores. Entonces, la función de transferencia en lazo abierto es de la siguiente manera. Se multiplica por la función de transferencia que se transformó anteriormente y queda, como podemos ver aquí. En otro paso podemos ver la determinación de la constante de error mediante la constante de velocidad elástica, que quedó especificada como 2, porque le aplicamos el límite de omega tiende a 0 de esta función que podemos ver aquí, de la función de lazo abierto que determinamos anteriormente. Definimos k igual a 2 y lo reemplazamos en nuestra función de transferencia en el plano omega. Mediante el resultado de esta función de transferencia podemos realizar el diagrama de Bode, que viene siendo con las líneas rectas que se encuentran en el dibujo, el diagrama de Bode. Podemos observar que nuestro diagrama de Bode está desfasado. Como dice aquí, para la curva de magnitud en el diagrama de Bode se ha utilizado asíntotas con líneas rectas. La magnitud y el ángulo de fase de función de transferencia JB aparecen como curvas punteadas. El margen de fase se puede leer del diagrama de Bode como 30 grados y el margen de ganancia como 14.5 decibelios. Teniendo en cuenta que según las especificaciones que nos dio el ejercicio, nosotros necesitamos un margen de fase de 50 grados y solamente tenemos 30. Por lo tanto, necesitamos diseñar un compensador de adelanto que nos pase de 30 grados a 50. Obviamente, para satisfacer este requisito es de 20 grados para obtener el margen de fase de 50 grados sin reducir el valor de la ganancia K. Entonces, si observamos que la adición de un compensador de adelanto modifica la curva de magnitud en el diagrama de Bode, la frecuencia de cruce de ganancia se desplazará hacia la derecha. Si se considera el corrimiento de la ganancia en la frecuencia de cruce, debemos suponer que phi sub m, que es el ángulo máximo de adelanto de fase requerido, es aproximadamente de 28 grados.
Entonces, en vista de la siguiente relación, podemos nosotros determinar el valor del punto de frecuencia donde la magnitud del sistema es lo compensado. Entonces lo determinamos y nos da como menos 4.425 decibelios utilizando las fórmulas aquí planteadas, que nos dice que obviamente que el paso que se dio es determinar las frecuencias de esquina del compensador de adelanto, y obviamente notando que el ángulo de adelanto de fase máximo phi sub m se presenta la media geométrica de las dos frecuencias, es decir, B es igual a 1 sobre raíz cuadrada de alfa por tau. Entonces, sabiendo esto, mediante la ecuación de la función de transferencia en función de, una entrada en frecuencia, donde tenemos para encontrar el punto de frecuencia donde la magnitud es la calculada, se sustituye omega igual a jb en la función de transferencia en el plano omega y se encuentra la magnitud de gjb. Entonces, en este caso, mediante iteraciones se encuentra que en b igual a 1.7. La magnitud se convierte aproximadamente de menos 4.4 decibelios. Se selecciona esta frecuencia de cruce de ganancia B sub C al observar que esta frecuencia corresponde a esta ecuación. Entonces, mediante esta ecuación antes mencionada, reemplazamos el valor de tau. O bueno, despejamos el valor de tau y nos da .9790. Entonces este valor se multiplica por alfa y nos da .3534. Entonces, por lo tanto, el compensador de adelanto determinado es, como lo podemos apreciar aquí. Ya tenemos tanto el valor de tau como el valor de alfa. Entonces tenemos todos los parámetros de la función de transferencia. Entonces el diagrama de Bode antes visto ya queda completamente caracterizado con su margen de fase y el margen de ganancia de 14 decibelios, como podemos ver en el diagrama de Bode. Aquí podemos ver la parte aquí de los 50 grados como compensación de adelanto, que puede ser a la derecha. Aquí podemos ver también cómo pasa a 14 decibelios aquí en esta parte, gracias a nuestro diseño del compensador de adelanto. Entonces, teniendo en cuenta esto, ya procedemos a devolver la función que antes habíamos transformado. Entonces, en este caso, la función de transferencia del controlador dada por la ecuación calculada anteriormente se transformará ahora de regreso al plano Z mediante la transformación bilineal dada por la siguiente ecuación. Así como hay una transformación bilineal de Z a W, también hay una de W a Z. Entonces, en este caso, sabiendo esto, reemplazamos el valor que tiene omega ahora mismo al valor en función de Z. Entonces tenemos nuestra nueva función de transferencia del controlador en este caso. Entonces esa función del controlador la multiplicamos por nuestra función, por la función de planta en función de Z, y obtenemos este valor que viene siendo el valor diseñado del controlador digital. Entonces dice que la función de transferencia pulso en el lado cerrado del sistema que hemos diseñado es, aquí tenemos un valor aproximado en nuestro controlador con el cual se irá a realizar el diagrama de Bode mediante el programa MATLAB. Entonces aquí podemos observar el código generado para observar la respuesta de escalón unitario del controlador. Aquí vemos que ingresamos los numeradores de nuestra función de transferencia, el denominador y otros parámetros para poder observar claramente el comportamiento del controlador. En este caso podemos observar la respuesta de escalón unitario del sistema diseñado, que como puedes ver, así como todos los sistemas, tienen un pico y después se estabiliza cuando pasa ya un cierto margen. Aquí podemos ver un periodo de muestreo de 0.2 segundos como periodo de muestreo.
y la salida del sistema. Entonces, para concluir, podemos decir que la ventaja del método de transformada W es que el método de respuesta en frecuencia convencional mediante el uso de diagramas de Bode puede ser utilizado para diseños de sistemas de control en el tiempo discreto. En la aplicación de este método debemos seleccionar cuidadosamente una frecuencia de muestreo razonable. Esta puede ser nuestra conclusión principal aquí para realizar el diseño de nuestro controlador digital. Aquí tenemos la bibliografía consultada, en donde nuestras herramientas principales fueron las dos primeras referencias. La tercera es para la utilización de MATLAB, en este caso. Bueno,